Bueno, hola, les doy la bienvenida a el episodio número 4 de Viva Lengua, este híbrido, este ser mitológico, mitad podcast y mitad live de Instagram. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una linda semana y que la sigan teniendo. Seguimos en este viaje odiseico a los orígenes de la palabra escrita. Recordemos que en el episodio anterior, así, previously, on Viva Lengua, viajamos, ¿no? En el tiempo y nos fuimos a los orígenes de la escritura. Pasamos por la escritura cuneiforme y vimos cómo este sistema de signos, al igual que la escritura jeroglífica, le dieron paso al alfabeto que hoy en día utilizamos, ¿no? Así vimos entonces cómo pudimos transformar estos signos orales en signos escritos y transformar completamente la forma como hacemos y decimos la historia. Bueno, asimismo se inventó la historia. Bueno, le doy un saludo a Johnny y a Toño que se están conectando allí, siempre apoyándome en todas mis aventuras y desventuras para la dicha de ellos. Eh, bueno, hoy en el capítulo de hoy está titulado La revolución de la escritura. Bien, y vamos a ver cómo estos trazos que comenzaron sobre arcilla y sobre paredes fueron refinándose y transformándose de tal manera que revolucionó completamente la historia del pensamiento y de la comunicación. Así que bueno, si están listos para embarcarse en este viaje a través del tiempo y vamos a ver cómo la escritura se desenvolvió y cómo se convirtió hoy en esta herramienta capaz de definir y de acompañarnos en el presente. Bueno, gracias Johnny por tus palabras escritas en este formato digital, que de hecho es parte de lo que nos convoca hoy acá en el programa, porque justamente todo esto viene de una invención de un señor llamado Johannes Gutenberg, que inventó, se dice, o se robó ese invento, también se dice, la imprenta. Pero bueno, antes de comenzar con digamos, plato fuerte de este programa, quiero recordarles e invitarles a que se suscriban al canal de YouTube, Don David Digital, donde ustedes pueden encontrar todos los episodios de Viva Lengua, dejar comentarios, sugerencias, opiniones y bueno, saber un poco más sobre este fenómeno que nos convoca justamente. Bien, también si quieren dejar alguna sugerencia de temas para conversar, lo pueden hacer. También, bueno, le doy saludo a todas las personas que se van uniendo poco a poco en este live masivo. Millones de personas que se han suscrito a mi canal y que ahora entran en este live de Instagram. Sorprendente la cantidad. Vamos a comenzar con nuestra historia de hoy, que justamente es un viaje que comienza en Alemania en el siglo XV, cuando un artesano y tipógrafo llamado Johannes Gutenberg decidió de alguna manera, y basado en algunas ideas y en la forma como trabajaba, pues crear algo que transformó completamente y de verdad, o sea, yo creo que este invento es de tal magnitud o de una magnitud similar a el invento de las letras, bien, de las letras escritas, y fue la imprenta. Bien, se dice también que la imprenta no la inventó Gutenberg, sino que es un invento mucho más antiguo. Se dice que la imprenta la inventaron los chinos en el año 800. Sin embargo, para Occidente, para nuestra cultura y nuestra tradición heredada a través bueno, de los procesos históricos que no son pertinentes para este programa,
pues el gran cambio se dio realmente en 1440, 1450, cuando este orfebre y tipógrafo Johannes Gutenberg dio a conocer este maravilloso invento que cambió la forma cómo se escribe y cómo se lee. Bien, pensemos por un momento en lo relevante de esta reflexión, ¿no? Imagínense que hasta antes del año 1440 no había forma de imprimir textos, sino que todo lo que se leía estaba escrito a mano. Así que imagínense las mínimas posibilidades de difusión que había en aquel entonces, ¿no? Para que mi texto o para que mi contenido pudiera llegarles a ustedes, bueno, yo necesitaba contar con muchas manos para que pudieran escribir todo eso y para que pudieran difundir esa información que yo quería difundir. Bueno, así como no había posibilidades de difundir el conocimiento de manera escrita, tampoco había o se había, era tan relevante la lectura. Bien, recordemos que, bueno, así como escaseaba los libros y no existían, pues los lectores también eran igual de escasos. Así que el invento de Gutenberg, que fue la imprenta, llevó a que la lectura también se hiciera imperativa. Es decir, a mayor cantidad de posibilidad de difundir contenido escrito, mayor posibilidad y demanda de lectores había. Bien, aquí le doy un saludo a mis amigos que se están conectando y que siempre me están apoyando en todas mis aventuras. Bien, entonces pensemos en esto, ¿no? Pensemos en la importancia realmente de la invención de la imprenta, porque la invención de la imprenta y la difusión de la lectura llevó a cabo una transformación que iba a ser muy importante en los siglos posteriores. Bien, porque la lectura dejó de ser un privilegio de unos pocos y se convirtió en un derecho emergente. Bien, algo que se va a establecer de una manera más clara en la Ilustración. Bien, así que no perdamos de vista esto que es muy importante. ¿Sí? Es muy importante entender que la escritura es de una relevancia increíble en los procesos de cambio de pensamiento de la humanidad. Bien, ¿por qué? Porque se masificó el acceso a la información, se masificó el acceso al pensamiento, a otro pensamiento. Entonces ya la humanidad no era esclava de unos cuantos iniciados que eran capaces de leer estos símbolos a los que muy poca gente accedía, sino que ya cualquier persona o casi cualquier persona podía acceder a ellos en cualquier parte del mundo. ¿No? Algo que fue igualado o superado por otro aspecto que vamos a tocar en el capítulo de hoy, que es la revolución digital. Bien, pero imagínense que la imprenta fue como el internet del siglo XV, ¿ok? Era algo así, o sea, hasta antes del siglo XV no existían los libros, no existían las novelas, no existían las revistas, no existía la posibilidad de compartir el pensamiento. Bien. Después hablamos de esas preguntas que tienen por allí, de esas inquietudes sentimentales, que también tienes que los puedes resolver, querido amigo, con poesía. Bien, otra de las posibilidades o con psicología, con estos libros de autoayuda que podemos leer gracias a la invención de la imprenta. Bien, entonces la imprenta permitió difundir el pensamiento y permitió al mismo tiempo confrontar al poder establecido, al status quo del pensamiento, que por lo menos en Europa o en la Europa de la que estamos hablando, casi el monopolio del pensamiento y de la filosofía estaba acaparado por la Iglesia Católica, ¿no? De esta manera, gracias a la imprenta, este filósofo, pensador y teólogo como fue Martín Lutero pudo sembrar las ideas de la reforma eclesiástica y combatir
o reducir el poder de coacción que tenía la Iglesia Católica sobre las personas, ¿no? Este movimiento también dio la oportunidad de que otros filósofos como Voltaire, Rousseau, Montesquieu utilizaran esta imprenta de Gutenberg para difundir las ideas de la Ilustración que desencadenaron la Revolución Francesa. Pensemos, por ejemplo, en la Revolución Francesa, pensemos en la Revolución de 1917, la Revolución Rusa, sin que haya acceso al conocimiento impreso, sin que haya acceso a la información producto de la imprenta, sin que haya periódicos que nos permitan informarnos de lo que está pasando al otro lado de la frontera o de lo que está pasando al otro lado de la ventana, ¿no? Entonces, hay que entender que la imprenta no solo facilitó el intercambio de ideas, sino que creó además algo que a mí me gusta, esta palabra de Robert Darnton, un historiador estadounidense, que creó la República de las Letras. Bien, un espacio donde los pensadores podían colaborar y debatir. Pensemos, por ejemplo, en este chat ahorita que está sucediendo acá en este live de Instagram, ¿no? Pensemos en que la imprenta permitió que este tipo de debates que se está dando ahora en este chat y que mis amigos están usando para divertirse, pues no hubiera sido posible o no sería posible sin aquel invento que Gutenberg patentó en el año 1440, 1443 aproximadamente, ¿no? Un espacio donde podemos pensar, donde podemos debatir, incluso donde podemos bromear, como hacen algunos amigos míos con tanta alevosía. Bien, entonces ya las palabras dejaron de ser simplemente organismos informativos, ¿no? Y de intercambio económico, como habíamos visto en el episodio anterior, y se convirtieron en fuerzas motrices que dieron poder y forma a creencias, valores y permitieron la transformación de las estructuras sociales en el tiempo, ¿no? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué piensan de esto, no? No sé qué opinen. Déjenme sus comentarios acá en el live de Instagram o déjenme sus comentarios acá en el grabado de WhatsApp. Dejen allí cualquier opinión, duda, inquietud que tengan, ¿no? Y bueno, recordarles también que se suscriban a el canal Don David Digital en YouTube. Vayan, además de estar aquí bromeando conmigo, vayan al canal de YouTube y suscríbanse y también dejen comentarios sobre aquellos temas que les interese conocer y que quieran compartir. Bien, pero volvamos entonces al pasado, sigamos en este viaje en el tiempo que nos permiten las letras y que gracias a la imprenta se pudo registrar y masificar, ¿no? Si no, imagínense en dónde estaríamos, en dónde estuviéramos si no hubiera sido por aquel invento majestuoso que cambió el tiempo y el pensamiento. Pues la imprenta permitió que se gestara otro de los grandes movimientos en la historia, que fue el nacimiento de la modernidad. Y con la modernidad llegaron los medios de comunicación masiva, ¿verdad? Llegaron los periódicos, llegaron las revistas, llegaron las novelas, llegaron los poemarios, ¿no? Toda esta proliferación de ideas y de conocimientos que, como les dije antes, facilitó el desarrollo de la ilustración y que permitió además desarrollar otro tipo de relación entre la persona que escribe, ¿sí? o denominado el escritor, y la persona que lee, el lector, ¿no? Así como obviamente el medio que es el texto escrito. Entonces ya la información, como dije antes, no estaba al alcance de unos pocos o restringida a unos pocos, sino que ya estaba al alcance de los muchos y de la mayoría. Bueno, ¿qué les parece esto, no? Cómo la imprenta democratizó el acceso a la información y transformó al mismo tiempo la naturaleza de la comunicación.
Bueno, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Tienen alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer al respecto de este programa? Otra cosa que había olvidado decirles es que también la imprenta facilitó el nacimiento de otro tipo de estructura muy importante para la ciudad, que fue la biblioteca pública. Pensemos que hasta antes de la invención de la imprenta y de la proliferación de la lectura, no habían bibliotecas públicas. Bien, el conocimiento se almacenaba así en algunos lugares a resguardo, bueno, como les dije, de esa élite privilegiada del conocimiento, ¿no? Pero con el surgimiento de este invento y la proliferación de este derecho, de este derecho en potencia a la información, pues aparecieron estas bibliotecas que facilitaron el acceso a la lectura, a la literatura y al conocimiento. Entonces, más que un medio de reproducción, que esto es importante pensarlo, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Más que un medio de reproducción, la imprenta fue un agente del cambio, ¿sí? Social y cultural, ¿sí? Fueron cimientos de la sociedad ilustrada, ¿sí? Y por ende, un canal a través del cual la palabra escrita se convirtió en una potencia para la exploración, para la crítica, para el pensamiento y para la imaginación y por ende para la cultura. Bien, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, cuando quieras, Johnny, nos vemos cuando quieras y hablamos de todo esto también. Saludo a Luis, saludo a Chesén y a todas las personas que están por allí. Déjenme ver quién anda por ahí. Además de ustedes, como diría el conde del Guácharo, cuerda de jodedores. Eh, aquel sabio filósofo Benjamín Rauseo, a.k.a. el conde del Guácharo. No leo tu pregunta, Toño. Si quieres la vuelves a dejar por ahí, pero seguro que es una pregunta poco seria. Pero bueno, no importa, no importa. Bueno, ahora vamos a llegar, porque ya nos queda poco tiempo, vamos a llegar al momento en el que estamos. Bien, el momento de la segunda revolución en la escritura, que fue la era digital. Esta era que nos permite hablar en tiempo real, incluso escribirnos en tiempo real. Imagínense que antes yo escribía y te lo tenía que dar a ti mínimamente para que ustedes me leyeran, para que pasara esto que está pasando entre ustedes y yo. Chicos, ahorita que están allí chateando todos al mismo tiempo, ¿no? O lo que está pasando ahorita con los grupos de WhatsApp. Para que eso sucediera, antes de la era digital, yo tenía que escribir la cosa, ¿no? O imprimirla, como ustedes lo quieran, y mínimo te lo tenía que dar, ¿no? Mínimo teníamos que estar en el mismo espacio físico para que tú pudieras leer casi en tiempo real, que no era en tiempo real, lo que yo había escrito. Entonces, imagínense lo revolucionario realmente de la era digital, ¿no? Que es esta imprenta 2.0 que llevó la palabra a otro nivel, a otro lugar, a otro espacio, ¿no? Cambió la forma como pensamos, cambió la forma como escribimos, cambió la forma como leemos incluso cambió la forma como nos relacionamos con la información. Bien, para eso, para muestra Twitter, ¿no? Twitter, por ejemplo, cambió la forma como nos relacionamos con la información. Una plataforma, además, Twitter, fundamentalmente escrita, ¿no? Dedicada fundamentalmente a la escritura. De una velocidad vertiginosa, ¿no? Ya nos enteramos de las cosas de una vez, ¿no? Ya nos enteramos de las cosas en el momento en el que está pasando. Bueno, aunque les parezca a ustedes que no tiene relación alguna, pues tiene relación estrecha con el invento de Gutenberg, ¿sí? Que fue la imprenta, perdón, y tiene relación estrecha con la invención de los sumerios, ¿bien? Que es este lenguaje escrito. Así que no piensen que esto está todo desglosado o, ¿cómo se dice?, desarraigado. Está todo completamente enlazado, ¿no? El origen del lenguaje escrito con la era digital está profundamente enlazado.
Bien, ¿qué piensan de esto, no? Y les pregunto, ¿cómo creen ustedes que ha influido la internet, que ha influido la digitalización en la forma como pensamos, como aprendemos y como entendemos el mundo, ¿no? Además, ya estamos tan acostumbrados a comunicarnos de forma inmediata que nos da ansiedad si una persona nos deja en visto, que nos da ansiedad si una persona se toma 3 minutos para responder, como Toño, por ejemplo, que está ansioso porque yo responda sus preguntas, ¿no? Que me hizo en este live. Vamos a ver, Toño, ¿cuánto aguantas esperando? ¿Cuánto tiempo de espera puedes tener? ¿No? Pensemos quizás en que en la época de Gutenberg, ¿no? Y bueno, esperemos entonces a que pueda leerte y pueda responder esas preguntas que me hiciste, que seguramente tienen relación con este programa. Bien, bueno, volviendo al tema que nos convoca y ya no yéndonos tan lejos, yéndonos quizás unos años antes de nuestro día de hoy, es importante pensar que si la imprenta permitió o facilitó el derecho a la información, la era digital democratizó, ¿sí? Igualizó el acceso a esta información. Imagínense que antes para leer algo había que comprarlo, mínimamente. Había que comprar un libro, para ustedes enterarse, por ejemplo, chicos que están acá en el grupo, para ustedes enterarse, por ejemplo, que Katy Perry tiene un nuevo novio, pues ustedes tenían que comprar la revista Tú, pero ahora no. Ahora entran en Twitter, ahora entran en Facebook, ahora entran en cualquier portal de noticias gratuito y se enteran incluso antes que se entere el novio de Katy Perry, el exnovio de Katy Perry que terminó con ella. Bueno, así de revolucionario fue el cambio que permitió la era digital o la digitalización de la escritura en el acceso a la información. Ya no tenemos que comprar la biblioteca, ¿cómo se llama? Británica, ¿no? Ya no tenemos que comprar esos legajos de libros, esas cosas que se ponen ahí en las fotos clásicas de graduados de la universidad, que a mí me parece ya obsoleto, ¿no? Un graduado de la universidad con una biblioteca falsa que todo el mundo sabe que es falsa atrás, ¿no? Ya no importa porque ya el conocimiento no está en los libros, ya el conocimiento está acá, ¿no? El conocimiento y el desconocimiento. Obviamente, este modelo de información también trajo otras problemáticas que no son menos problemáticas que antes, ¿no? Que ahora lo llamamos las noticias falsas o las fake news, ¿no? Antes la noticia falsa se difundía igualmente, pero se difundía de manera oficial. Entonces no lo veíamos como noticia falsa, lo veíamos como una noticia verificada, a pesar de que la línea editorial o la bajada de línea editorial que nos facilitaba el acceso a este conocimiento o a esta información no era cuestionada, no era juzgada, ¿verdad? Podía ser verdadero o podía ser falso y no lo poníamos en tela de juicio porque asumíamos que el periódico tiene la verdad, maneja la verdad, maneja la información, hay una ética, hay una moral, etcétera, que se le debe al lector. Pero bueno, nunca fue así, nunca ha sido así, al menos no del todo, y hoy en día tampoco es la excepción, ¿no? A pesar de que, bueno, se problematiza mucho el tema del acceso a la información. ¿Por qué? Porque la era digital generó otro cambio también en la relación entre escritores y lectores, que fue la posibilidad de que sucediera esto que está sucediendo acá, que ustedes me debaten a mí en tiempo real, que ustedes me comentan mi posteo, que ustedes no piensan en lo que yo estoy diciendo, sino que ustedes ya están pensando en lo que ustedes me van a responder, en lo que ustedes quieren decirme, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de esto, no? ¿Cómo democratizó, otra vez para usar la misma palabra, el acceso a la información al punto de que ya el emisor no es la única autoridad, digamos el emisor creador, no es la única autoridad que puede intervenir en un texto o en una información, sino que ya ustedes pueden intervenir en esta información, en este canal comunicativo, gracias a este tipo de plataformas como son los live, son los podcasts, ¿no? Son los blogs o las redes sociales, ¿no? Que nos permiten a nosotros como creadores, un saludo también a Mariposa Trash por ahí que se une, a nosotros como creadores
bueno, crear, pero a ustedes como lectores también ser copartícipes de esta creación, ¿no? Entonces ya la información cambió su naturaleza pasiva y se convierte en un elemento dual, ¿no? En un elemento que 2.0, ¿no? Un elemento que permite un ida y vuelta entre el creador y el receptor de esa creación, ¿no? Como un co-creador también. Bueno, ¿qué opinan de esto, no? ¿Qué piensan? A ver. Bueno, no sé, por aquí Luis pregunta cómo impactó la imprenta en la polisonografía. Cuéntame, Luis, me encantaría saber cuál es tu respuesta. Podemos buscarla. Ahora que tenemos el acceso a la información, lo puedo googlear y en 5 segundos tenerte una respuesta, pero no sé, a lo mejor tú puedes darme una respuesta más apropiada, más pertinente y si no, podemos comentarlo en nuestro canal de YouTube. Podemos generar este debate gracias justamente a estas posibilidades que nos da la era digital. Bien, bueno, ¿qué les parece? ¿Qué opinan de esta democratización, de esta descentralización del mundo de la publicación que ahora permite que personas como yo, como tú, como cualquier persona que está viendo esto, primero que pueda acceder a esta información sin tener grandes recursos y al mismo tiempo les permite a ustedes también ser partícipes creadores, ¿no? de este tipo de contenidos? Por ejemplo, yo voy ahorita, o como suelo hacer, yo voy ahorita a la imprenta de la esquina, imprimo 3, 4 panfletos que me salen en, no sé, en 100 pesos y lo difundo por ahí. Pero seguro no va a tener el mismo impacto que este live que yo estoy haciendo por acá o que una publicación que yo pueda hacer en mi canal de Instagram, ¿no? Bien, claro, a ver, por ahí dice, bien sabemos que Gutenberg inventó la imprenta en 1440 sería la fecha, influyen las creencias y en el monopolio de la información. Claro, también fue, ¿no? El monopolio de la información. Y bueno, Carlos dice, bueno, no es gratis, tienes que pagar por acceder al teléfono, acceder al internet, cosas que son ciertas, pero digamos que el acceso a la información es gratuito, ¿no? Tú tienes un teléfono que, bueno, te permite acceder a otras cosas, más el acceso que tienes a la información, ¿no? Tú puedes acceder a muchas cosas gracias al teléfono que básicamente tiene como un origen más comunicativo, slash informativo, pero que a fin de cuentas la información está toda cargada en la red y se sigue cargando y nos volvemos nosotros gestores y promotores de esta información y podemos seguirla generando, ¿no? Eh, claro, ¿no? Exactamente. La información, bueno, ¿cuándo no ha sido manipulada la información, ¿no? El momento que yo veo una verdad, y podemos dialogarlo, ¿no? El momento que yo veo un hecho y lo transformo en palabras y primero pasa por un proceso intelectual, por un proceso de pensamiento, por un proceso cultural además, ¿no? Entendiendo que yo veo una cosa y cuando yo la voy a transformar en palabras, bueno, eso ha pasado un conjunto de filtros que tienen que ver con mi crianza, con mi cultura, con mis valores, ¿no? Y con mis capacidades para expresarlo. Entonces ya hay una manipulación de la información profundamente arraigada al individuo que la percibe, ¿no? Imagínense además publicarla en tal o cual lugar. Cosa que pasa, por ejemplo, con Google. Han pensado, por ejemplo, yo que trabajé con medios de comunicación digitales, por lo menos Google tiene una lista de palabras prohibidas. Hay palabras que Google no te permite escribir y que si las escribes, Google te baja el artículo, Google te penaliza. Entonces, ya por allí se maneja una línea editorial que me impide a mí, ¿no? Como emisor, transmitir un mensaje de una manera propia, ¿no? Porque ya yo tengo que jugar con las reglas de Google, no solamente ya con las reglas culturales y morales, éticas, filosóficas que cada uno tiene, ¿no? Bueno, hay una pelea por WhatsApp. Este parece el chat de WhatsApp del condominio. Pero bueno, muchachos, gracias por estar, gracias por interesarse en el tema. Vi que poco a poco fueron entrando y me alegra mucho. Espero que se conecten la semana que viene porque vamos a seguir debatiendo sobre el tema del lenguaje, vamos a seguir explorando cómo la escritura y la palabra ha transformado nuestro pensamiento.
Pensemos entonces cómo ahora, gracias a la inteligencia artificial, que va a tener un programa aparte de la inteligencia artificial, porque da para mucho, mucho, mucho la inteligencia artificial, y el porvenir también va a tener otro programa, ¿no? Luego que viene después de la inteligencia artificial para la escritura, en un aspecto de la escritura, ¿no? Vamos a hablarlo también, ¿no? Pero pensemos cómo la era digital, se los dejo como pregunta, ¿no? Piensen ustedes, ¿cuál es el impacto de la era digital no solamente en el acceso a la información, sino en la capacidad de traducir elementos? Imagínense que ahora ustedes pueden leer algo que está escrito en alemán, en holandés, en sánscrito antiguo, solamente copiando y pegándolo en Google Translator, ¿no? Piensa en eso. O cómo la era digital, volviendo a hace 2 programas atrás, cuando hablamos de cómo se forman las palabras, cómo la era digital ha impactado incluso en nuestro español. Cómo ahora tenemos estos extranjerismos como googlear, charear, ¿no? Link, etcétera. Instagram, instagramear, instagrameable, youtuber, ¿no? Cómo toda esta revolución de la era digital también nos acercó a un montón de culturas completamente distintas, pero nos acercó de una manera que yo creo que todavía no tenemos idea de la magnitud del impacto que ha tenido la digitalización del pensamiento y del lenguaje en nuestra vida. Bueno, espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo. Yo sé que por ahí estuvieron echando la bativa. Palabra de antes de que existiera el internet. Pero que bueno, gracias a él nos llegó al día de hoy, gracias a la televisión y a la digitalización de la información. Pero bueno, pensemos entonces cómo la era digital y la colaboración digital nos ha llevado a entender el mundo como un globo, a borrar las fronteras imaginarias del pensamiento y a entender, bueno, que existen otro tipo de culturas y a no solamente entender, sino a dejarnos impactar por ella. Los espero el martes que viene en este programa. Les invito nuevamente a que se suscriban en el canal de YouTube. Vayan ahí a YouTube y escriban Don David Digital. Suscríbanse, vean también David el Brujo y todas las creaciones que he tenido a lo largo de estos años con estos locos que estuvieron hoy acá. También, bueno, recuerden que si hay un tema que quieran explorar y que les interese, también pueden dejar sus sugerencias, dudas, inquietudes en el chat o en los comentarios, ¿no? de YouTube. Besos para Sue, besos para tu hijo Johnny también. Bueno, también saludos a todos. Deseo que les vaya muy bien. La otra vez me dijeron que había problemas con la voz o que se escuchaba rara la voz, pero bueno, espero que se haya solucionado. Les mando un cálido cariño y los invito a seguir pensando en cómo va a evolucionar el lenguaje gracias a la revolución digital y a la influencia de la inteligencia artificial. ¿Cómo nos vamos a comunicar en el futuro? ¿Qué va a pasar con los idiomas? ¿Desaparecerá el idioma? ¿Se generará una panlengua? Bueno, todas estas preguntas les invito a que se las hagan. ¿Y cómo nos vamos a pensar una vez que tengamos una lengua global? Que les vaya muy, muy bien. Gracias a Francisco también por ser parte e insignia de este programa Viva Lengua. Yo sé que me está cortando desde hace rato porque ya se nos fue el tiempo, pero ¿qué es el tiempo? Sin una percepción basada en el lenguaje. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Los quiero mucho. Chao.